Nunca imaginé que el lugar donde se lucha por la vida sería donde escucharía a alguien suplicar por la muerte. Son las 3 de la mañana en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Público en Puebla. El aire aquí es pesado, una mezcla de desinfectante barato y el café quemado que gotea sin cesar en la máquina del pasillo. La luz fluorescente nunca se apaga y borra la diferencia entre el día y la noche, sumiéndonos a todos en una espera agotadora. Las sillas de plástico naranja son una tortura para mis huesos cansados, pero no me he movido en horas. El miedo es tan palpable que casi se puede tocar, un frío que se mete más adentro que la corriente de aire de la puerta. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y nunca imaginé que la batalla más dura de mi vida la libraría en un pasillo de hospital, no contra la enfermedad, sino contra mi propia familia. Soy viuda, y durante 40 años fui cocinera en mi propia fonda. Una fonda pequeña, sí, pero que levanté con el sudor de mi frente. Fue allí donde crié a mi hijo, Arturo, sola. Le di todo lo que tuve, le pagué los estudios, y lo vi convertirse en un hombre, o eso creía yo. Mi vida ahora gira en torno a mi nieto, Mateo, de 5 años. Él es la continuación de mi legado, la única luz que me queda. Pero esta mañana, su pequeña vida pende de un hilo. Una crisis de su enfermedad crónica nos trajo corriendo a este lugar superpoblado. Los médicos van y vienen, con rostros serios que no ofrecen consuelo. Miro a las otras familias, dormidas en posturas incómodas, y veo mi propio reflejo, una comunidad unida por la angustia absoluta y la esperanza desesperada. Mi hijo Arturo está sentado a mi lado, pero es un hombre roto. Su mirada está perdida, y su pasividad me duele casi tanto como la enfermedad de Mateo. Él está atrapado entre dos mundos, el de su madre, a quien respeta por costumbre, y el de su esposa Brenda, a quien teme por debilidad. Él ha olvidado la fuerza que le enseñé, o quizás ella se la arrebató. Su agotamiento no es solo físico, es un agotamiento del alma, de alguien que ha renunciado a tomar el control. Brenda, mi nuera, está a unos metros de distancia. Tiene 32 años y siempre me ha mirado con cierto resentimiento. Para ella, soy la influencia anticuada, la sombra de un pasado que ella quiere borrar. Ella vive pegada a su teléfono, aunque aquí, en el hospital, lo mantiene en silencio, vibrando constantemente en su bolso como un animal ansioso. Ella no me mira, pero siento su impaciencia, su fastidio. Incluso en medio de esta tragedia, ella está cansada, pero su cansancio es diferente al mío. El mío es de amor, el suyo es de resentimiento. La fonda ya no existe. Tuve que venderla. Los ahorros de toda mi vida se fueron en los primeros tratamientos de Mateo, en especialistas que prometieron milagros y entregaron facturas. Lo hice sin dudar, porque eso es lo que hace una abuela, lo que hace una madre. Pero Brenda nunca lo vio como un sacrificio. Lo vio como una obligación. Ella siempre sintió que merecía más, que la enfermedad de Mateo era un obstáculo para la vida que ella creía merecer. Una vida que veía en sus redes sociales. Antes de continuar con la historia, por favor, detente un momento. Haz clic en me gusta. Suscríbete al canal y si puedes, comenta desde dónde estás viendo este video. Tu apoyo, aunque no lo creas, es un bálsamo en medio de esta vigilia. Es muy importante para mí saber que no estoy sola en esta madrugada, que hay alguien más escuchando mi voz al otro lado de la pantalla. Déjame saber que estás ahí, acompañándome en esta espera. La normalidad que conocíamos se rompió hace 3 días, cuando Mateo comenzó a tener fiebre y dificultades para respirar. Lo que parecía un resfriado se convirtió en esta pesadilla. Ahora, el mundo se reduce a estas paredes de color beige desvaído y al pitido constante de las máquinas al otro lado de la puerta de la UTI. No nos dejan entrar a verlo juntos, solo breves momentos, uno a la vez, y yo cedo mi lugar a Brenda, la madre, aunque mi corazón se desgarre por no poder tomar su manita. En el bolsillo de mi delantal, que uso bajo el abrigo como una armadura, aprieto mi rosario. Es de madera oscura, gastado por décadas de uso. Fue de mi madre, y ella me lo dio antes de morir. No es un objeto de religión organizada, es un ancla,
Es la conexión con la fuerza de las mujeres de mi familia, mujeres que han cuidado, que han resistido y que han sobrevivido a todo. Cada cuenta que paso entre mis dedos callosos es una oración silenciosa, una súplica, pero también un recordatorio de quién soy y de mi deber. Brenda se levanta y camina por el pasillo. La veo teclear furiosamente en su teléfono. Siempre he sabido que ella se siente asfixiada. La enfermedad de Mateo no solo agotó nuestras finanzas, destruyó lo que quedaba de su matrimonio con Arturo. Él se volvió pasivo, incapaz de tomar decisiones, y comenzó a escucharme más a mí, buscando la fuerza que él ya no tenía. Y, ¿qué eso? Brenda no me lo perdona. Ella ve en mí a la culpable de su infelicidad, no a la mujer que vendió su vida para salvar a su hijo. No creo que Brenda sea una mala persona en el fondo. Creo que está rota, está quebrada por el cansancio de ser cuidadora, un papel para el que no estaba preparada. Está agotada de las noches sin dormir, de las cuentas médicas, de ver a su esposo desmoronarse. Ella anhela una salida, una vía de escape, pero la salida que ella imagina es una que yo no puedo ni concebir. Su debilidad se ha convertido en una forma de crueldad pasiva, un abandono silencioso del barco que todos intentamos mantener a flote. Recuerdo cuando Mateo nació. Arturo estaba tan orgulloso. Yo miraba a ese bebé y veía la promesa de nuestro apellido, la continuación de todo por lo que había luchado. Le enseñé a Arturo a ser un hombre de bien, a valorar el trabajo y la familia. Pero el amor lo cegó, o quizás, la versión moderna del amor, esa que se basa en apariencias y no en sacrificios. Brenda lo envolvió en sus quejas, en sus deseos de una vida mejor, más fácil, y él cedió poco a poco. La tensión entre nosotras es tan espesa como el atole. Ella nunca me ha dicho nada directamente, pero sus acciones hablan por ella. Las miradas de reojo, la forma en que interrumpe cuando hablo con Arturo, cómo descarta mis consejos sobre el cuidado de Mateo llamándolos cosas de antes. Yo, por mi parte, he guardado silencio por el bien de mi hijo y mi nieto. He tragado mi orgullo y mi dolor, aceptando mi lugar como la abuela, una figura tolerada pero no bienvenida. El médico de guardia sale de la UTI. Es un hombre joven, con ojeras que delatan que no ha dormido en días. Nos mira a los tres. Su rostro es sombrío. La noche será crítica, dice con voz baja y profesional. Hicimos todo lo posible. Sus pulmones están muy débiles. Tienen que prepararse para lo peor. La frase cae sobre nosotros como una lápida. El aire se vuelve imposible de respirar, más denso que antes. Arturo se quiebra. Es un sollozo seco, ahogado, el sonido de un hombre que ha perdido su última esperanza. Se cubre el rostro con las manos y se derrumba sobre sí mismo. Brenda ni siquiera lo toca. Ella simplemente mira a la pared, pálida, como si estuviera calculando algo. Yo me levanto. Mis rodillas protestan y pongo mi mano en el hombro de mi hijo. Ten fe, mijo. Ten fe, le susurro, aunque mi propia fe se está resquebrajando. Voy por agua, para mi mamá. Balbucea Arturo necesitando escapar. Se levanta y camina con pasos torpes hacia el bebedero al final del pasillo, desapareciendo en la penumbra. Me vuelvo a sentar, cerrando los ojos solo por un segundo. El agotamiento es total. Finjo dormir, o quizás me duermo por un instante, acunada por el zumbido de la máquina de refrescos. Solo quiero que el mundo desaparezca, aunque sea por un minuto. Es entonces cuando la oigo. Brenda se ha alejado unos pasos, creyendo que estoy dormida y que Arturo está fuera del alcance del oído. Saca su teléfono. No, todavía no. El médico dijo que su voz es un susurro tenso, dirigido a alguien al otro lado de la línea, probablemente su hermana. Yo no sé qué voy a hacer. De verdad, estoy agotada. Hace una pausa, y lo que dice a continuación congela la sangre en mis venas. Si él no pasa de esta noche, susurra, y su voz se quiebra, pero no es de dolor, es de una extraña liberación. Dios me perdone, yo no puedo más, pero al menos, al fin libre. Al fin libre, la palabra resuena en el silencio del pasillo, un eco obsceno en la sala de espera de una terapia intensiva pediátrica. Libre, libre de su hijo, libre de mi nieto. El shock es tan profundo que me roba el aliento.
Mi corazón, que latía con miedo por Mateo, ahora late con una furia fría y pura que nunca había sentido. El cansancio desaparece, reemplazado por una claridad terrible. El mundo se detiene. Abro los ojos lentamente. Ella sigue de espaldas, terminando la llamada. Tengo que colgar. Guarda el teléfono y respira hondo. Cuando se da la vuelta yo ya estoy de pie. Nuestros ojos se encuentran. Su rostro palidece. El terror de ser descubierta se dibuja en sus facciones. Ella sabe que la oí. El color desaparece de su cara, dejándola con una palidez enfermiza bajo la luz fluorescente. No lloro. No grito. El rosario en mi bolsillo ya no es un consuelo. Parece pesar una tonelada, como una piedra. Me acerco a ella, cada paso firme sobre el linóleo gastado. Me detengo justo frente a ella, tan cerca que puedo oler el miedo que emana de ella. Mi voz, cuando sale, no es la de la abuela cansada. Es una voz que ni yo misma reconocía, una voz fría como el acero. Ruega que viva, mija, le digo, y mi voz es apenas un murmullo, pero corta el aire. Ruega mucho, porque si él se va, de lo único que estarás libre será de esta familia, y de eso yo misma me voy a encargar. No espero su respuesta. Paso a su lado, sintiendo cómo tiembla. Camino con una rectitud que no sentía en años, y me planto frente a la puerta de la unidad de terapia intensiva. Ya no soy la visitante tolerada, soy la guardiana, soy la centinela, y mientras mi nieto luche por su vida, su madre no volverá a acercarse a él sola. La guerra acaba de empezar. La noche se hace eterna después de eso. Brenda se queda en su silla inmóvil sin atreverse a mirarme. Cuando Arturo regresa con el vaso de agua, nota la atmósfera. ¿Qué pasó? ¿Mamá? Pregunta, mirando de mi rostro al de su esposa. Yo simplemente niego, con la cabeza. Nada, mijo. Solo estoy rezando. Pero la forma en que lo digo, la dureza en mi voz, le hace saber que algo se ha roto sin remedio. Mateo sobrevive a la noche. Al amanecer, el mismo médico joven sale con una mirada de sorpresa cautelosa. Es increíble, dice. Sus niveles de oxígeno subieron. Está reaccionando. Sigue grave, pero pasó lo peor. Arturo llora de alivio, pero yo solo asiento. Miro por encima de su hombro a Brenda. Ella tiene lágrimas en los ojos, pero no sé si son de alivio o de decepción. Gracias a Dios, dice ella en voz baja. Yo la miro fijamente. Sí, respondo. Gracias a Dios. A partir de ese momento, mi misión cambia. Ya no estoy aquí solo para esperar. Estoy aquí para vigilar. No me muevo de la puerta. Cuando las enfermeras permiten la entrada, entro yo. Si Brenda intenta entrar, entro con ella. No la dejo sola con Mateo ni un segundo. Mi hijo, Arturo, no entiende mi comportamiento. Mamá, estás exagerando. Ella está sufriendo también. Me dice, baja, tratando de mediar en una guerra que no comprende. Brenda intenta negar lo que oí. Me acorrala cerca de la máquina de café mientras Arturo está en el baño. Doña Carmen, usted escuchó mal. Estaba delirando de cansancio. Yo amo a mi hijo. Su voz es suplicante, pero sus ojos están llenos de pánico. La miro fijamente. Yo sé lo que oí, y tú sabes lo que dijiste. Puedes mentirle a Arturo, puedes mentirle a las enfermeras, pero a mí no, y a Dios tampoco. La tensión en la sala de espera es tan grande que los otros familiares nos miran. Las enfermeras, curtidas en 1000 batallas familiares, perciben la hostilidad. Brenda se queja con ellas, diciendo que estoy acosándola, que mi dolor me hace ver cosas. Intenta pintarme como una anciana senil, delirando por la falta de sueño. Mi suegra necesita descansar, le dice a la jefa de enfermeras, con una falsa preocupación que me revuelve el estómago. Pero yo no cedo. Me mantengo firme. No me iré. Mi nieto me necesita. La jefa de enfermeras, una mujer mayor con mirada inteligente, nos observa a ambas. Señoras, la tensión no ayuda al niño. Vamos a establecer un rodicio, turnos estrictos, y no pueden estar las dos juntas en la sala de espera al mismo tiempo. Es una victoria parcial. Significa que tendré que dejarla sola con él en algún momento, pero también valida mi postura. La enfermera sabe que algo anda mal. Los días siguientes son una tortura de vigilancia. Mateo mejora lentamente. Pequeños pasos. Le quitan uno de 1900 los tubos. Abre los ojos.
Pero la guerra fría con Brenda se intensifica. Ella actúa como la madre devota cuando Arturo o las enfermeras están cerca. Pero cuando estamos solas, su mirada es de puro odio. Sabe que tengo poder sobre ella. Sabe que conozco su secreto más oscuro. Me pregunto mientras hago mi turno en el pasillo, ¿qué hora será en sus casas? ¿Desde qué ciudad están viendo mi historia? Me da algo de consuelo imaginar que, aunque estoy sola en este pasillo frío, hay miles de personas escuchándome. Por favor, comenten desde dónde me ven y qué hora es en su ciudad. Saber que mi voz viaja tan lejos me da fuerzas para seguir vigilando esta puerta, para seguir protegiendo a mi nieto. Recuerdo los sacrificios que hice por Arturo, para que él pudiera tener la vida que yo no tuve. Vendí mis joyas de boda para pagar su universidad. Trabajé turnos dobles en la fonda hasta que mis manos sangraban. Todo para que él fuera un hombre de provecho. Y ahora lo veo, incapaz de defender a su propio hijo de las palabras de su esposa. Su debilidad es mi mayor decepción. Él quiere paz, pero la paz no se puede construir sobre una mentira tan podrida. Brenda intenta manipularlo. Arturo, tu madre me odia. Siempre me ha odiado. Ahora está usando la enfermedad de Mateo para separarnos. Él, desesperado por creer en la mujer que ama, duda. Mamá, quizás entendiste mal. Brenda está agotada. Todos lo estamos. Lo miro con todo el dolor de mi corazón. ¿Tú también crees que estoy loca, Arturo? ¿Crees que inventaría algo así? No me responde. Ese silencio es su traición. La situación llega a un punto crítico un martes. Es mi turno de entrar a ver a Mateo. Brenda ya está adentro, se suponía que debía salir. La enfermera me detiene. Espere un momento, señora Carmen. Su nuera está teniendo un momento con el niño. Siento un pánico frío. Empujo la puerta. Brenda está de espaldas a mí, inclinada sobre la cuna de Mateo. No la veo hacer nada, pero mi instinto grita. Aléjate, grito. Brenda se sobresalta y se vuelve. Las enfermeras entran corriendo. No estaba haciendo nada, se lo juro, está loca. Pero yo ya no confío. No la quiero cerca de mi nieto. Ustedes no oyeron lo que yo oí. Ella deseó su muerte. El caos se desata. Arturo llega corriendo. Mamá, por Dios, cálmate. Estás asustando a Mateo. Este es el punto de inflexión. La jefa de enfermeras nos saca a todos del cuarto. Basta. Arturo, controle a su familia. Doña Carmen, usted no puede hacer estas acusaciones sin pruebas. Brenda, usted debe respetar los horarios. Me siento derrotada, pero mi resolución se endurece. Si el hospital no me protege, lo haré yo. No volveré a dormir. No volveré a cerrar los ojos hasta que Mateo esté a salvo, lejos de ella. El fin del segundo acto llega con una noticia inesperada. El médico nos llama. Mateo ha respondido milagrosamente. La infección ha cedido. Si todo sigue así, en 2 días podrá irse a casa. Es la mejor noticia posible, pero para mí es el comienzo de la verdadera batalla. El hospital, con sus enfermeras y sus reglas, era un territorio neutral. Mi casa, o la de ellos, será el campo de batalla final. Brenda sonríe. Es una sonrisa amplia, de alivio. Ay, doctor, qué bendición. Al fin nos vamos a casa. Y en esa frase, al fin, oigo el eco de aquella noche. Al fin libre. Pero esta vez, la libertad que ella anhela es la de salir de este hospital, de volver a su vida. O eso quiere aparentar. Yo la miro y asiento. Sí, al fin. Ahora veremos quién se encarga de cuidarlo. La guerra no ha terminado. Solo cambia de escenario. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. La noticia del alta inminente no me trajo paz, sino una urgencia renovada. No me moví de la silla frente a la puerta de la UTI. Dormitaba, sí, pero con un oído siempre alerta, el rosario apretado tan fuerte en mi mano que las cuentas se marcaban en mi palma. Las enfermeras me traían café, con miradas de compasión y preocupación. Sabían que mi vigilia iba más allá del agotamiento normal de una abuela. Estaba montando guardia, y el enemigo estaba sentado a 10 metros de mí, fingiendo leer una revista. Brenda cambió su estrategia. Al saber que nos íbamos, se transformó en la madre perfecta. Trajo un oso de peluche nuevo para Mateo, uno ridículamente grande. Se tomó fotos sonriendo junto a la cuna,
y la subió a sus redes sociales. La oí susurrarle a su hermana por teléfono que la gente estaba siendo de gran apoyo. Era un teatro, una actuación repugnante para el mundo exterior. Quería construir su coartada de madre devota antes de que yo pudiera hablar. Quería que el mundo viera su sonrisa, para que nadie creyera la oscuridad que yo había escuchado en sus susurros. Observé cada uno de sus movimientos. Vi la falsedad en cómo tocaba a Mateo, con las puntas de los dedos, no con la palma entera. Vi cómo su sonrisa desaparecía en cuanto creía que nadie la miraba. Su preocupación no era por la salud de mi nieto, sino por la logística de la salida. Estaba pegada a su teléfono, probablemente coordinando con su hermana, planeando su siguiente movimiento en esta partida de ajedrez donde mi nieto era el premio. Su alivio no era por la vida, era por el fin del encierro en el hospital. Arturo, mi pobre hijo, intentaba desesperadamente restaurar una normalidad que ya no existía. Llegó esa tarde con bolsas de ropa limpia para todos. Su rostro estaba demacrado, pero forzaba un optimismo que partía el alma. Mamá, Brenda, por favor. Miren, Mateo está bien. Es un milagro. Vamos a casa, todos juntos. Comencemos de nuevo, como una familia. Extendió sus brazos, queriendo abrazarnos a ambas. Quería borrar las últimas 72 horas, fingir que la grieta que se había abierto entre nosotros podía simplemente cerrarse. Me aparté de su abrazo. Lo miré con más lástima que rabia. Arturo, ¿qué no entiendes? La familia no es solo una palabra. La familia se cuida. La familia se protege. La familia no se rinde. Y sobre todo la familia no desea la muerte de sus hijos. Dije la última parte con una voz clara y dura. Arturo retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Vio la determinación en mis ojos y supo que no había negociación posible. La palabra familia había muerto en la boca de su esposa. Brenda, que fingía organizar la ropa de Mateo, escuchó cada palabra. Se enderezó y esperó a que yo me alejara para ir al baño. La oí, a través de la puerta, atacar a Arturo. ¿Vas a dejar que nos haga esto? ¿Vas a dejar que tu madre arruine el día que nuestro hijo sobrevive? Deberíamos estar celebrando, pero ella no puede evitar ser el centro de atención. ¿Es que no estás feliz, Arturo? ¿O vas a ponerla a ella primero, como siempre? Su voz era un veneno siseante. Pude ver el conflicto en el rostro de Arturo cuando salí. Él estaba atrapado. Recordó, lo vi en sus ojos, las innumerables veces que Brenda se había quejado. Las quejas sobre el dinero que se iba en medicinas. Las quejas sobre cómo nuestra vida se detuvo cuando Mateo enfermó. Las noches en que ella lloraba, no por Mateo, sino por los viajes que no podían hacer, por la casa que no podían comprar. Él había justificado todo eso como estrés, pero ahora, mis palabras le daban un contexto mucho más siniestro a esas quejas. Una revelación, un recuerdo doloroso, me golpeó con fuerza. Hacía 6 meses, durante otra hospitalización, menos grave pero costosa. Yo había ido a su casa a limpiar y vi las bolsas. Brenda había estado comprando ropa cara por internet, vestidos y zapatos que claramente no podía permitirse, y lo hacía mientras Arturo pedía dinero prestado para el tratamiento. En ese momento, lo vi como imprudencia, como inmadurez. Ahora, lo veía como lo que era, un desapego total. Ella ya se estaba construyendo una vida separada, una vida donde Mateo era solo un lastre financiero. Cuando Arturo se fue a firmar los primeros papeles del alta, me acerqué a ella. Estábamos solas en el pasillo por primera vez. Recuerdo las bolsas de Liverpool de hace 6 meses, le dije en voz baja. Ella se congeló. Mientras yo empeñaba los aretes de mi madre para pagar el oxígeno, tú comprabas vestidos. Siempre has buscado una salida, Brenda. Siempre has querido escapar. Pero Mateo no es tu cárcel, es tu hijo. La verdad quedó suspendida entre nosotras, fría e irrefutable. Por primera vez, vi su máscara romperse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, eran de rabia. Usted no entiende nada, espetó. Usted tuvo su vida. Yo tengo 32 años y mi vida entera es limpiar vómito y rogar por medicinas. Arturo no me ayuda en nada, solo sabe escucharla a usted. Estoy sola en esto, sola. Fue una confesión. No negó su resentimiento.
No negó su deseo de libertad, simplemente lo justificó. Acababa de admitir que veía a su hijo como la fuente de su miseria. Una enfermera dobló la esquina, interrumpiendo la confrontación. Brenda se secó las lágrimas rápidamente y recompuso su rostro de madre sufriente. Pero la verdad ya estaba dicha. La tensión se volvió insoportable. Ahora, el personal del hospital nos miraba con abierta desconfianza. Cuando llegó el momento de repasar las instrucciones del alta, la jefa de enfermeras nos sentó a las 3. El niño necesitará cuidados constantes, oxígeno de respaldo, medicamentos cada 4 horas. Y nos miraba a Brenda y a mí, alternando, tratando de descifrar quién era la verdadera cuidadora. Mientras la enfermera hablaba de dosis y horarios, me di cuenta de lo sola que estaba en esta lucha. Mi hijo estaba neutralizado por su propia debilidad. Si tú que me escuchas crees en la justicia, si amas a Jesús y crees que los inocentes deben ser protegidos, te pido que te suscribas a este canal. Necesito una comunidad. Necesito saber que hay gente buena que entiende que la fe no es solo rezar, sino actuar. Suscríbete para que no te pierdas cómo termina esta batalla, porque te juro que lucharé hasta el final por mi nieto. Apreté mi rosario de madera. Cada cuenta era un recordatorio de mi madre, y de su madre antes que ella. Mujeres que habían enterrado esposos, sobrevivido a revoluciones y hambrunas, y que nunca, jamás, habían abandonado a sus hijos. Yo era la última de esa línea. No iba a permitir que esta mujer superficial y egoísta rompiera esa cadena. No iba a entregar al hijo de mi hijo a alguien que contaba los minutos para ser libre de él. Mi decisión estaba tomada. Mateo no iría a esa casa. Brenda, sintiendo que perdía terreno, hizo su última jugada. Mientras esperábamos el papel final, tomó a Arturo del brazo y lo llevó a un rincón. La oí susurrar con urgencia. Arturo, vámonos. Lejos de aquí. A Querétaro, con mi hermana. Un nuevo trabajo. Un nuevo comienzo. Solo nosotros 3. Un ambiente más sano para Mateo. Su voz era seductora, prometiendo la paz que él tanto anhelaba. La paz lejos de su madre. Me acerqué lo suficiente. No me estaba escondiendo. Quería que supieran que estaba escuchando. Era su plan maestro. No era un nuevo comienzo. Era un secuestro legal. Era la forma de aislar a Mateo de mí, la única persona que conocía su secreto. Lejos de Puebla, yo no tendría derechos, no tendría acceso. Ella finalmente obtendría la libertad que tanto deseaba, conmigo fuera del mapa, y con un esposo dócil que podía controlar por completo. La ironía era nauseabunda. Un ambiente más sano para Mateo, dijo ella. Y el público, la familia, sus amigos de las redes sociales, todos, aplaudirían su sacrificio de mudarse por la salud de su hijo. Pero yo, y ahora la audiencia que me escucha, sabíamos la verdad. El ambiente sano que ella buscaba era uno donde nadie la juzgara, donde nadie supiera que ella había rezado por la muerte de su propio hijo en un pasillo de hospital. Arturo, agotado y desesperado por una solución fácil, comenzó a ceder. Se volvió hacia mí con ojos suplicantes. Mamá, estamos quebrados. No tengo cómo pagar la renta este mes. Las deudas del hospital nos comieron. Brenda tiene razón. Tal vez irnos, empezar de cero, no es tan mala idea. Sus palabras fueron la traición final. No era solo debilidad, era cobardía. Estaba dispuesto a sacrificar a su madre por la promesa de una vida más fácil, por escapar de la presión financiera. Me di cuenta en ese instante de que mi hijo estaba verdaderamente perdido. Brenda lo había manipulado no solo con promesas, sino con la dura realidad de la deuda. Ella había usado su desesperación financiera como un arma, convirtiéndolo en su cómplice. Ya no era mi hijo Arturo, el hombre que crié. Era el esposo de Brenda, una sombra asustada dispuesta a huir. Y ella, mi nuera, no era solo una madre cansada. Era una estratega calculadora que veía a las personas como obstáculos o herramientas. La última noche en el hospital fue un velorio. Nadie habló. Yo me senté en mi silla, vigilante. Arturo dormitaba con la cabeza entre las manos. Observé a Brenda guardar las pocas cosas de Mateo en una pañalera. Lo hacía con una eficiencia fría, metódica, como quien empaca para un viaje de negocios que la fastidia.
Doblaba la ropita que yo misma había tejido para él sin ninguna ternura. Cada movimiento era preciso, mecánico, desprovisto de amor. Era el movimiento de alguien que se prepara para huir. Llegó la mañana, la hora del alta. El sol entraba débilmente por la ventana del pasillo. Arturo se estiró y trató de forzar una sonrisa. Bueno, vamos a casa, campeón. Puso una mano en mi hombro y otra en el de Brenda, en un último intento patético de unidad. Vamos todos a casa. La enfermera salió con Mateo envuelto en una manta y los papeles de alta en la mano. El momento había llegado. Brenda se adelantó inmediatamente, extendiendo los brazos. Dámelo, yo lo llevo. Su voz era firme, reclamando su propiedad. La enfermera, insegura, miró de Brenda a mí, pero yo fui más rápida. Me interpuse entre ella y mi nieto, bloqueando su camino con mi cuerpo. Mis manos, callosas y temblorosas por la edad, se sintieron fuertes como el acero. No, dije, con una calma que helaba. Yo lo llevo. La batalla final había comenzado. El día de la alta de Mateo llegó. El momento que debió ser una celebración se sentía como el preludio de una batalla. Estábamos reunidos en el cuarto apretado, el olor a desinfectante mezclado con el talco de bebé. La enfermera entró, sosteniendo a Mateo, quien nos miraba con ojos grandes y asustados, todavía frágil. Arturo firmaba los papeles de salida con mano temblorosa, ansioso por terminar con esta pesadilla. Pero yo sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La tensión era un cuchillo que cortaba el aire. Brenda se adelantó, forzando una sonrisa radiante para la enfermera. Sacó su teléfono, lista para la foto de salida, la imagen de la madre devota. Yo lo cargo, mi amor. Ven con mami. Intentó tomar a Mateo de los brazos de la enfermera. En ese instante, todo mi cansancio, toda mi duda, desapareció. Me moví con una agilidad que no sabía que poseía. Interpuse mi cuerpo bloqueándola. Con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé a mi nieto y lo acomodé contra mi pecho. Yo lo llevo, dije. Mi voz no tembló. No fue una petición, fue una declaración. Brenda me miró con puro veneno. ¿Qué le pasa, vieja ridícula? Es mi hijo, démelo. Intentó arrebatármelo, pero yo lo sostuve con la fuerza de 40 años de trabajo duro, la misma fuerza con la que levanté mi fonda y crié a mi hijo. Mateo se aferró a mi delantal, a mi olor familiar, al olor de la seguridad. Arturo, desesperado por restaurar la paz, intervino. Mamá, por favor, no hagas esto. Vamos a casa. Vamos a olvidar todo esto. Por favor, mamá, dámelo a mí. Su voz era suplicante. Era la voz de un niño, no de un hombre. Quería la paz fácil. Quería fingir que no había oído nada, que no había visto nada. Quería que su madre volviera a ser la que cedía, la que sacrificaba su verdad por la comodidad de él. Me giré para mirarlo. El hijo que había criado, el hombre que debería estar protegiendo a su propio hijo, estaba pidiéndome que me rindiera. No, Arturo, le dije, y mi voz se llenó del dolor de la decepción. Yo no olvido, no cuando se trata de la vida de Mateo. ¿Y tú? ¿Tú sí vas a olvidar lo que ella deseaba? Fue un golpe directo. Su rostro se contrajo. Sabía que había tocado la verdad que él intentaba enterrar. Luego me giré hacia Brenda, que nos miraba con los puños apretados. Su teatro se había derrumbado. Tú no vas a olvidar tampoco, le aseguré. Y, entonces, tomé la decisión que había estado forjándose en mi corazón desde aquella noche terrible en el pasillo. Miré a mi hijo, el hombre que ahora tendría que elegir. Mateo y yo vamos a mi casa, Arturo, donde creciste, donde siempre fuiste amado y donde nunca te faltó nada. Tú y ella, dije, señalando a Brenda, pueden decidir qué hacer con su matrimonio. Pueden irse a Querétaro, pueden irse al infierno si quieren, pero esta crianza, y apreté a Mateo contra mí, será criada por alguien que celebra su vida, no por alguien que ve su muerte como una liberación. El silencio en el cuarto fue absoluto, roto solo por el pitido de una máquina en el pasillo. La enfermera nos miraba, horrorizada, pero inmóvil. Mamá, no puedes, comenzó Arturo, su voz quebrada. No tienes derecho. Llamaré a seguridad, gritó Brenda, buscando un aliado. Pero yo sabía que en este país,
La palabra de una abuela que ha cuidado toda la vida todavía pesa. Inténtalo. La reté. Le entregué los papeles de alta a Arturo, que los tomó con manos inertes. Firma. Eres su padre. Decide si quieres ser parte de su vida o solo el esposo de ella. Y entonces sucedió algo que me dio la última fuerza. Brenda, en su desesperación, cometió el error final. Arturo, ¿vas a dejar que esta vieja te diga qué hacer? Yo soy tu esposa, yo soy joven. ¿Qué te puede ofrecer ella? ¿Una casa vieja que huele a grasa? La crueldad en su voz, el desprecio por todo lo que yo era, por todo lo que yo había construido, fue su sentencia. Arturo la miró por primera vez como si realmente la viera. No esperé más. Con Mateo seguro en mis brazos, pasé por el lado de ambos. Tú estabas esperando que Dios se llevara a tu hijo para darte libertad, le dije a Brenda sin mirarla. Yo solo estaba esperando que él te llevara lejos de Mateo. Parece que yo tuve más fe. Salí de ese cuarto de hospital. Caminé por el pasillo largo y blanco, con la cabeza en alto, sintiendo el peso ligero pero infinito de mi nieto contra mi pecho. Arturo no me siguió inmediatamente. Oí la puerta cerrarse detrás de mí. Oí la voz de Brenda, ahora no gritando, sino en un susurro histérico, probablemente suplicando o amenazando. No me importó. Cada paso que daba hacia la salida era un paso hacia la seguridad de Mateo. El rosario de madera golpeaba suavemente mi bolsillo con cada paso, un ritmo constante, una aprobación de mis ancestras. Yo había hecho lo correcto. Cuando llegué a las puertas de vidrio del hospital, la luz del sol me golpeó. El aire de Puebla, incluso contaminado, se sintió puro. Respiré hondo por primera vez en días. Arturo salió corriendo detrás de mí, solo, sin Brenda. Su rostro estaba devastado. Era la cara de un hombre que lo había perdido todo, pero que también había tomado una decisión. No dijo nada. Solo caminó a mi lado y abrió la puerta del viejo auto que le había prestado. El viaje a mi casa, en mi viejo barrio, fue silencioso. Mateo se durmió en mis brazos, agotado por la batalla, pero finalmente a salvo. Cuando llegamos a mi pequeña casa de patio cimentado, la casa que vendí mi fonda para conservar, sentí que por fin estábamos en un santuario. La casa olía a canela y a recuerdos, no a grasa. Olía a hogar. Acosté a Mateo en mi propia cama y me senté a su lado, vigilando su sueño. Arturo se quedó parado en medio de la sala, mirando el retrato de su confirmación en la pared. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Lo miré con firmeza. Tú, no sé. Yo voy a cuidar a mi nieto. Voy a conseguir un abogado. Voy a asegurarme de que ella nunca pueda hacerle daño. Y tú, Arturo, tienes que decidir si eres un padre o solo un espectador. Los meses que siguieron fueron duros. No lo voy a negar. El divorcio fue amargo. Brenda intentó pelear la custodia, pintándome como una anciana secuestradora. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz. Testimonios de enfermeras que notaron mi vigilia. La falta de interés que ella siempre mostró. Al final, el juez vio lo que yo vi. Un niño frágil que necesitaba estabilidad, y una abuela dispuesta a mover el cielo y la tierra para dársela. Arturo comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. Consiguió un trabajo en un taller mecánico, cerca de la casa. Regresó a vivir al cuarto de su infancia. Al principio, había vergüenza entre nosotros, pero poco a poco, vi al hijo que había criado regresar. Lo vi levantarse en la madrugada para darle la medicina a Mateo. Lo vi jugar con él en el patio, enseñándole los nombres de las herramientas con paciencia. Brenda desapareció. Cumplió su deseo. Se fue a Querétaro con su hermana, supongo. Se liberó. Borró sus redes sociales y se convirtió en un fantasma en nuestras vidas. A veces me pregunto si piensa en Mateo, pero luego miro a mi nieto y sé que no importa. El amor no se puede forzar, y la sangre no te da derecho a destruir. Ahora, 6 meses después, la vida ha encontrado un nuevo ritmo. Estoy en mi patio cimentado. Son las 5 de la tarde y el sol pinta las paredes de color naranja. Mateo, más fuerte, más gordito, juega con unos carritos viejos que eran de su padre. Su risa es el sonido más dulce de esta casa. Ya no hay gritos, no hay tensión, solo el sonido de un niño jugando,
y el olor de la sopa de fideo que estoy preparando. Arturo llega del trabajo, con las manos sucias de grasa, pero con una sonrisa genuina. Trae una bolsa de pan dulce y un beso para mí. Se sienta en el suelo para jugar con su hijo, y por primera vez, en años, veo a un hombre completo. Un hombre que enfrentó su debilidad y eligió el deber. No es una vida perfecta, no es un cuento de hadas. Es real. Me doy cuenta de que la dignidad no es algo que te dan, es algo que reclamas. Es la fuerza de levantarte cuando todos te dicen que te sientes. Es saber que el verdadero amor no se mide en palabras bonitas en momentos felices, sino en las acciones que tomas en el pasillo más oscuro de un hospital, a las 3 de la mañana. Mi rosario cuelga ahora sobre la cuna de Mateo. Ya no lo necesito en mi bolsillo. Mi fe no está en la madera, está en la risa de mi nieto, en la redención de mi hijo. Reasumí mi papel de matriarca, no por poder, sino por necesidad, porque cuando la familia se rompe, alguien tiene que sostener las piezas. No sé qué nos depara el futuro. La enfermedad de Mateo es una sombra que siempre estará ahí, pero ya no tenemos miedo, porque ahora estamos juntos. Aprendimos de la manera más dura que la familia no es un refugio, seguro por defecto. Hay que construirlo, hay que defenderlo. Y yo, Carmen, la cocinera, la viuda, la abuela, yo defenderé a mi familia hasta mi último aliento. La vida nos quitó mucho, pero nos devolvió lo esencial, el respeto, y un nieto cuya vida es celebrada cada segundo, no lamentada, la vida de Brenda. Bueno, espero que haya encontrado esa libertad que tanto buscaba, pero la verdadera libertad no es escapar de tus responsabilidades. La verdadera libertad es mirar a tu hijo a los ojos y saber que harías cualquier cosa por él. Y eso es exactamente lo que hice. Gracias por escuchar mi historia. Ha sido un largo camino. Espero que mi voz haya encontrado eco en ustedes, que mi lucha les sirva de algo, y que, si alguna vez se encuentran en un pasillo oscuro, recuerden que siempre hay fuerza dentro de ustedes.